En términos de arquitectura de software, una capa se refiere a la forma en la cual un sistema de información está organizado internamente. Cuando revisamos documentación en inglés, este término lo podemos ver como tier o layer, y en términos prácticos lo podemos utilizar para definir cómo están organizados los componentes dentro de un sistema de información. Sin embargo, y en términos estrictos, tier y layer tienen una diferencia sustancial. El término tier se refiere a la organización física de los componentes dentro del sistema de información. Por otro lado, layer se refiere a la organización lógica. Para dejar claro estos dos conceptos, vamos a revisar cómo ha venido evolucionando la arquitectura de software a través del tiempo. Empecemos con los monolitos. Un monolito es una aplicación formada por muchos componentes, pero que están combinados en un único entregable. Es decir, todo el código reside en una única solución y se despliega en un solo paso en un único servidor de producción, ya sea local o en la nube. Luego, en los años 60, se propone romper ese monolito en componentes de cliente-servidor. Años más adelante, en los 90, se propone dividir ya cada uno de los componentes en tres capas. Una capa para la presentación, una capa para negocio y otra para datos. Finalmente tenemos el modelo de n capas, que se basa en su anterior modelo en el modelo de tres capas. Gracias a la computación en la nube, yo puedo tener dentro de mi capa de negocio muchas capas de negocio en sí. Cada una de estas se puede ir generando dependiendo de la demanda, lo mismo para nuestra capa de datos. Sin importar cuál de estos tipos de organización tenga nuestro sistema de información, a nivel interno, cada uno de esos componentes puede estar organizado de manera distinta, y es lo que vamos a ver a continuación con la discriminación de capas. Recordemos que los layers nos ayudan a definir cómo está organizada nuestra aplicación a nivel de componentes lógicos. En términos generales, las arquitecturas de software establecen un layer de presentación. Dependiendo del tipo de aplicación que estemos construyendo, vamos a tener diferentes formas de estructurar de forma lógica interna cada uno de esos componentes. Por ejemplo, para una aplicación de escritorio podemos utilizar varias tecnologías que nos determinan cómo los componentes se interrelacionan. Podemos hacer un Windows Forms o un WPF. Cuando hablamos de tecnologías web, podemos estructurar nuestros componentes con HTML, CSS, JavaScript, utilizar Blazor o utilizar los nuevos frameworks como React, Angular, los cuales estructuran de manera diferente los componentes internos. Lo mismo sucede para la construcción de API. Podemos definir cómo los componentes entre sí interactúan, creando, por ejemplo, los controladores o Minimal API en .NET. De igual manera con las aplicaciones móviles, dependiendo de si creamos una aplicación nativa o híbrida, la configuración de componentes puede variar. En el layer de negocio y en términos abstractos, esta capa nos permite procesar toda la información que recibimos de la capa de presentación y administrarla hacia nuestra capa de datos. Aquí es donde definimos las reglas de negocio y generalmente también se definen las reglas de validación. Finalmente tenemos nuestro layer de datos, que es donde la información es procesada, se persiste y se lee. Hablando de .NET, allí podemos tener una organización utilizando un ORM, ya sea Entity Framework o Dapper. Y recientemente esta capa de datos ha evolucionado a contener servicios externos que puede utilizar nuestra aplicación, ya sea por ejemplo el manejo de correos o el llamado a otros APIs. Con el tiempo, esta estructuración lógica de layers se ha venido organizando de manera diferente con algunas arquitecturas de referencia actuales, como son la DDD, arquitectura basada en dominios, arquitectura limpia,
la arquitectura en cebolla o la arquitectura hexagonal. Estas arquitecturas permiten definir de forma lógica cómo cada uno de sus componentes se interrelaciona y se organiza internamente.